sit by myself talking to حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا ما أقدرش. No sé si me da más risa o tristeza ver cómo se empeñan en crear una imagen errónea. Desde el odio que algunas personas sienten cuando ven a Taehyun y a Jungkook hacer algo que definitivamente rompe con las fantasías que ellas mismas se crean en sus cabezas. Quieren hacerle creer a los demás que Jungkook prefirió hacer un puño antes que tomar la mano de Taehyun, cuando es evidente que sus manos estaban fuertemente entrelazadas mientras posaban para la cámara. No pueden decir que Jungkook estaba incómodo porque hasta eso, aunque lo han intentado, es claro que la expresión de Jungkook reflejaba de todo menos incomodidad. Tenía una sonrisa tímida y apretada, como las sonrisas que ha dado cuando ha tenido a Taehyun a su alrededor y sobre él en un reducido espacio, pero sienten tanta envidia de verlos así de juntos que ya ni siquiera les importa lo que están inventando o si tendrá alguna lógica coherente para ustedes mismos. Que analices una simple imagen para encontrarle hasta el más mínimo defecto te hace patético. Yo simplemente tengo que decir que se tomaron de las manos y se veían contentos para hacer llorar a más de una persona envidiosa. Y eso en sí mismo dice mucho de cómo han sabido aceptar una foto como las tantas que los propios miembros nos han compartido. Pero como se trata de Taekook en una misma imagen, no pueden aceptarlo. Siempre hay un error. Jungkook fue obligado y Taehyun es la peor persona del mundo, ¿no? No es como que podemos imaginar que Jungkook pudo haber sido el que le tomó la mano a Taehyun, ya que su mano está sobre la de él y no al revés. Entonces eso podría entorpecer la imagen que ya se crearon de Jungkook haciendo un puño y rehusándose a hacer su supuesto fanservice del que muchos están acostumbrados. Todos parecen estarse esforzando por demostrar que Taekook no es real, sacando hasta fotos donde Taehyun también sostiene la mano de otros miembros, y aunque nuestra emoción ni siquiera se deriva a una sola cosa, estas personas están demasiado empeñadas en impulsar su propia narrativa. Tienen tanto miedo de que Taekook haya aparecido en una foto así, que me hace suponer que Taekook se siente así de real después de todo. Están tan hambrientos de contacto físico que no tienen ni idea de cómo se ven unas manos entrelazadas, y de repente fingen demencia colectiva para creerse sus propias mentiras. Es una simple foto de Taekook tomándose de las manos y usando la misma chaqueta a juego, pero nunca va a faltar los que dicen que son hermanos, los que dicen que Taehyun lo obligó a posar, y la más reciente de todas, que Jungkook hizo un puño para no tomar su mano, cuando es claro que estos dedos que aparecen en el reverso de donde Taehyun está apretando la mano de Jungkook no es un sexto dedo de Taehyun. Si quisieran hacer un rumor con algo así, primero tendrían que verificar que sea cierto, porque de lo contrario se verían así de ridículos, porque no se trata solo de tomarse de la mano en una foto, sino del lenguaje corporal, las miradas, los gestos, las prioridades, las actividades cotidianas juntos y las cenas privadas, que son patrones que han sido parte de todo lo que rodea a Taekook y no se pueden ignorar. Y aunque las señales llevan años ahí, estas personas han seguido ocultándolas. ¿Qué te hace pensar que Jungkook no se dejaría tomar de la mano, si en demasiadas ocasiones ha sido él quien busca ese contacto físico cuando está con Taehyun? Por lo que me sorprende que sigan aferrados a la idea de que ven un puño cuando literalmente tienen todos estos momentos que avalan que Jungkook no tiene ningún problema en tomar la mano de Taehyun y apretarla contra la suya. Probablemente es porque lo hacen con demasiada fuerza y podrías ver que los dedos de Jungkook están aferrados a la de Taehyun, porque de otra forma, ¿cómo explicarías que sí se ven los dedos de Jungkook del otro lado? Así que puedes decir lo que quieras y quejarte una y mil veces al día, pero los hechos no cambiarían lo que vemos y esa es una de las tantas razones por las que Taekook siempre será el terror de las personas.